viejo, ay, 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 que en la hacienda el nuevo está. Este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda el nuevo está. Ponchito color verde, ponchito de esperanza, ponchito color verde, ponchito de esperanza, ay, ay, ay. Este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda el nuevo está. Este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda el nuevo está. Yo soy la consentida, desde Quito, la carita de Dios. Si el mañana te inquieta, ¿qué será cuando abuelo? Cuida ahora la vida, que tu hijo eso espera. Y si estás en Galápagos, patrimonio del mundo, conservar es conciencia, es deber del que piensa. Pura naturaleza desnuda vas a encontrar, pura naturaleza la vida entera hay que amar. Pura naturaleza desnuda vas a encontrar, pura naturaleza la vida entera hay que amar. Pura naturaleza, pura naturaleza. El humor determina el tipo de vida que tenemos. Lo más bonito del humor es que siempre acerca, siempre alivia, siempre sana. El buen humor elimina todo tipo de barreras que nos separan. Las palabras humor y humildad derivan de la palabra humanidad. Es por eso que las personas con más alto sentido del humor son las más humildes. No se puede tener un alto sentido del humor y ser soberbio o prepotente. El humor tiene un gran poder, nos fortalece en medio del sufrimiento y nos hace humildes de cara al triunfo. Las personas con alto sentido del humor siempre están dispuestas a encontrarle solución a los problemas. El humor impide que ante las dificultades nos demos por vencidos. El humor sube la moral en los momentos difíciles, da claridad en los ambientes donde reina la oscuridad, suaviza las relaciones cuando están peligrando o se ponen tensas. El humor propicia la comunicación abierta y sincera, fortalece las relaciones de confianza y es la fuerza arrolladora de las personas empáticas y carismáticas. Muy bien, buenas noches, un saludo especial en la noche de hoy. Queremos saludar a toda la gente linda que se encuentra ya con nosotros en la programación de los lunes, compartiendo con los amigos, ustedes amigos. ¿Cómo estamos, Carlitos? Buenas noches, saludos importantes dentro de la programación de hoy. Iniciamos una semana más de labores. Estamos en contacto permanente con lo que es la cultura, la educación, la salud y también todos los escritores se reúnen acá por los programas de compartir. Compartir con nosotros es conocernos un poco más. Carlitos, ¿cómo ha pasado el inicio de semana? Buenas noches. Buenas noches. Muy buena, muy gratificante. Antes de empezar veía una especie de eslogan que presentabas tú, que decían que el alto sentido del humor es básico en el ser humano. Y es así como debemos actuar, es así como debemos poner en perspectiva nuestra vida. La semana ha sido muy buena. Comento entre telones, tuve los 15 años de mi primera nieta. Estuve el viernes jugando un poco de fútbol, el sábado jugando
fútbol en la Liga La Vicentina, haciendo un poco de deporte y también compartiendo con la familia, que es básico en las relaciones interpersonales y familiares. Bueno, te cuento, tú tienes mucha experiencia más que mí dentro de los libros, dentro de la librería que tú tienes más de 38 años. Me llegó este librito que dice La suma de los pájaros, de Sara Serrano Albuja. Acá está. Son gente linda que ha escrito por varios años y siempre tenemos el gusto de dar lectura, porque ella es la autora, La suma de los pájaros. El libro. Tendré los colores de la hierba y el olor de la lluvia. Sospecho que entonces usted podrá tocarme y recordar como quien retorna al libro, que se vuelve a llevar hasta la almohada. No sé si tú tienes otra descripción del libro o de los libros que hacen de una librería completamente en política, economía, en educación básica, educación moderna y tantas cosas más que encierra una librería. Quisiera que el concepto que tenemos por darte este inicio del programa con el libro de La suma de los pájaros, que incluye este bonito poema. Para mí, muy bonito, porque a veces el libro lo andamos a llevar hasta terminarlo de leer. Me siento contento cuando cojo un libro, me quedo dormido a las 5 o 6 hojas que lo estoy leyendo porque son muy largas o son muy cortas. Lo importante es tener un poco de aceptación por lo que el libro es nuestra compañía. El libro nos trae muchas cosas bonitas que nunca lo escuché. Pero ahí está el autor. El autor está dándole principio y final. Sí, yo creo que la descripción que estás haciendo este momento es bastante acertada. Los libros son... Yo hacía una alegoría hace unos días con un artista pintor, porque quiero que entre telones, los cuento entre nos, que quiero poner una especie de grafitis en las lámparas de la librería, donde yo expresaba un cerebro abierto de un hombre y una mujer, del cual salían libros como pájaros. Entonces, yo creo que el libro es una parte una parte importantísima en el ser humano, en el adulto, en el pequeño, en el grande, en la mujer, en el hombre, en el indígena. El libro nos da alas para volar. Algún escritor en alguna frase célebre decía, el que lee muchos libros viaja mucho, sabe mucho, tiene la capacidad de poder contar historias. Y yo hacía una exégesis histórica a través de la literatura, del cuento, de la poesía, del relato. El libro no es solamente eso, el libro inmiscuye ciencia, política, derecho, literatura, educación, matemáticas, geografía, fotografía, teatro. El libro realmente abarca tanto y estoy de acuerdo cuando tú tienes esa capacidad, ese don de poder transmitir tus pensamientos, tus emociones, crear historias, fantasías, historias fantásticas donde le haces partícipe al lector y van de la mano descubriendo, van de la mano haciendo alegorías, van haciendo de la mano, por ejemplo, un poema que está bien escrito, que está escrito con el alma, te apropias. El lector muchas veces se apropia del escrito, del manuscrito del autor, y nos hace viajar. Hay autores tan maravillosos y no voy a dar nombres porque sería injusto dar un nombre en la literatura nacional, en la literatura latinoamericana o en la literatura mundial, pero cuando lees el texto de una crónica, de un cuento, y en el primer párrafo te da
el resumido de toda la obra y sin embargo te mantiene atrapado durante toda la historia. Es un arte. El arte de escribir es maravilloso para llegar a hacer pensar al lector, ser un cómplice con el autor, pero también ser un fuerte crítico del autor. Eso para mí es el libro. Muy bien, bueno, estamos acá con Pablo Mejía Maldonado, un gran amigo de todos los años, de todos los tiempos. Le diría yo, el que le conocí desde mi niña cuando entró a la escuela, al colegio. Pablito, ¿cómo Estimado, estás? Bienvenido a tu radio La Consentida Internacional. muchísimas gracias, mi estimado Marco Vinicio. Un gusto volverte a ver a los tiempos. Y mi estimado Wincho Arias, un gusto conocerte a través de este medio. Igualmente. Estamos con el tema del libro. ¿Qué es para ti el libro? Porque le leí el poema del libro a mi querido Carlos Arias, que tengo el gusto de conocerle también a toda su extensa familia, que es parte también de la familia de nuestros ancestros. Ujú. Y él tiene una librería de 39 años, que conoce Qué bien una bien, librería. Es en la qué bueno. Cuestita. ¿Cuál es esa calle, Carlitos? La librería se llama Pluma Libreros Editores. Tiene un contexto. Pluma porque es de escritor. Libreros porque conlleva una sociedad de gente que está dedicada a impartir la literatura, la cultura en general. Editores porque también tenemos una editorial, como te comentaba hace unos días, tenemos una editorial que se llama Esqueletra, que es de mi primo y escritor Ramiro Arias. Una editorial que se llama Pudeleco, es una editorial de comercio exterior. Tenemos una editorial que está exclusivamente direccionada hacia los libros de derecho, que se llama Correo Legal. Entonces, nuestra vida ha transcurrido dentro de ese contexto. La librería está en la Estrada y Luis Felipe Borja, esquina, más o menos del Colegio Femenino Espejo, una cuadra de sur a norte, en la Luis Felipe Borja. Es una librería muy conocida. Entonces, esa librería está con el... alguien me decía, así rapidito, abuelo de pájaro, me decía, señor, usted se puede vivir vendiendo libros. Claro. Y le decía, hay que lucharla porque no podemos, los escritores, los libreros, los editorialistas, no podemos dejar que muera el libro. Y el libro no va a morir, No, porque he así es. tenido muchos criterios de personas que quieren leer en PDF y terminan aburriéndose o dañándose la vista y dicen, el sabor, el olor del libro es totalmente inexplicable. Un Entre libro... comillas, excelente esa definición. Así es. Excelente. He oído a muchas personas que leen duro, leen bastante. Si no leen, no duermen. Si no se levantan a la lectura, no están bien. Son secretos, Pablito. Usted debe tener muchas cosas que decir. Bueno, en realidad, yo como académico y escritor también, tú me preguntabas qué es el libro, ¿no? Para mí, el libro es el recurso que refleja tu pensamiento, tu sentimiento, tu cultura, es el reflejo y el recurso que expresa tu sentir de ser humano, porque a través de la palabra escrita se dicen maravillas, se expresan N cosas, ¿no? Ese es el libro, y el libro, como decía Wincho, disculpa que te trate así, Sí, no, estamos sí, entre amigos. Wincho, Gracias. entonces, es que, mira, no hay nada más, yo diría, más delicioso que saber que saber el sabor de la hoja al ponerte la saliva y pasar la hoja, y El olor. al coger un libro nuevo y oler a nuevo, ¿no? Es como el carro que está quemando los cables apenas sale del Exacto, ¿no? concesionario, ¿no? O sea, mira, el auto nuevo, te subes y huele a caucho nuevito, ¿no? O sea, es así el libro, porque leer en PDF es otra cosa. O sea, no tienes ese placer y esa sensación de coger y sentir la hoja, la textura de la hoja, ¿no? De cualquier tipo de hoja, al margen de lo que del texto que contenga y el contexto al que se refiera. Pero el libro jamás va a desaparecer definitivamente por más tecnología que tengamos. Es imposible. Es como decir que el maestro va a ser sustituido por un robot. Es imposible.
ni el maestro ni los libros jamás desaparecerán porque la palabra escrita conlleva eso, a ese sentir, ese sentimiento, como te decía, de oler, de sentir, de palpar, de poner los 5 sentidos y hasta el 6º sentido que tenemos quienes escribimos, quienes tenemos la suerte de ser un poco dedicados a la escritura, ¿no? Porque tenemos que desarrollar el pensamiento crítico e ir mucho más allá al análisis profundo, sea literario, sea académico, sea descriptivo, sea narrativo, etcétera, depende de lo que esté escribiendo. Y es más, y también pensando a qué audiencia quieres llegar, porque no es lo mismo escribir para niños, escribir para jóvenes, jóvenes adultos, adultos y adultos mayores. Entonces hay que saber escribir y ahí viene pues el dominio de la palabra escrita en toda la amplitud de la palabra lexicográfica, ¿no? Lo que implica el léxico y su parte pragmática que implica el significado y la intencionalidad con la que estás escribiendo. Muy bien. Bueno, le diría, ¿en qué momento ustedes tienen el secreto de leer? No me digan que no tienen horario, porque Pablito No, puede tener esa inclinación con los alumnos que sus seguidores, la gente linda que le rodeó, ya son grandes maestros también de la educación. Son gente que están con su profesión, a lo mejor ya jubilados, que estudiaron muy tarde también. En la universidad se encuentra eso. Claro. sabes que es que no hay horario para leer, se lee todo el tiempo. Tú vas a tomar el bus, estás leyendo. Vas a la panadería y estás leyendo porque sabes a ver qué pan vas a comprar. Vas a la zapatería y pues, estás leyendo porque estás viendo los precios que tienes que pagar. Es decir, la lectura jamás desaparecerá, porque es el código con el que nos identificamos y decodificamos la simbología de la notación ortográfica para poder interpretar el mensaje. Entonces, y es más, estamos leyendo permanentemente, pero cuando tú haces de la lectura un hábito, una costumbre y es parte de tu cultura, tú estás agarrado a un libro todo el tiempo. Y no hay momento, y mira qué interesante, ¿no? Sería en nuestro medio, y eso es obligación, obviamente, yo creo que de la academia, desde muy pequeños, inculcar la lectura, porque si no hay lectura, no hay investigación, si no hay investigación, no hay progreso. Entonces, la base del progreso y de la educación de un pueblo es la lectura. Y lamentablemente en nuestro medio, por siglos, puedo decir por siglos, porque ya estoy pasando los 60 y piquito, por siglos se ha mantenido la lectura, en cambio, como un castigo. Recuerda que cuando te portabas mal en la escuela o en el colegio era a leer la Ilíada, y en vez de cogerle el gusto de leerle a Shakespeare, de leer la Ilíada, de leer a cualquier literato internacional o antiguo de la edad media y contemporánea, era un castigo porque así lo interpretábamos, pues, ¿no? Y leerse unos libros, me acuerdo en la universidad, leerse el libro de las venas abiertas de América Latina, un libro de este grosor, 300 páginas y pico, pero que nos mandaban a leer por castigo. Entonces, ¿qué gusto le puedes tomar a la lectura si era punitivo? Y hasta ahora sigue siendo punitivo muchas veces, aunque la academia ya ha cambiado un poco, ¿sí? Ahora a los chicos se les incita más que les incita, se les motiva a leer, a investigar, a que sean críticos, a que no solamente lean por leer, por practicar la dicción, sino más bien a que lean para entender, y en función del entendimiento expresen, razonen, critiquen, porque un pueblo ignorante es un pueblo sumiso y un pueblo dominado. Me perdona que le corte un ratito, Pablito, porque era interesante lo que tú estás diciendo. Tengo un saludo especial de Teresita Saquicela, poeta, doctora en leyes. No sé bien lo que están hablando. Es un tema muy bonito. Yo decía, conversaba con mi hija, es arquitecta de profesión. Decía, papi, tú tienes un podcast. Digo, sí, mija, pero ¿por qué? Dice, pero ¿por qué no entras a otras redes sociales donde tú vas a contar todo del libro que tú estás investigando? Eres un podcast. Entonces tú entras a dar la historia a tu manera. Tú te basas en lo que te escriben. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, mi querido Carlitos? Entrando a tu librería este momento. Entonces tú sacando todos los secretos de tantos años, de gente que ya se ha leído casi media librería, que compran más. Entonces Pablito también nos va a decir lo mismo. ¿Cómo es la respuesta? Mira qué interesante, la función que realiza Huicho, de lo que les acabo de escuchar, ¿no? Es librero, es escritor y tienes también un editorialista, me contabas, ¿no? De la editorial Esqueletra lo conozco porque lo he visto en muchos libros. Sí, es mi primo Ramiro Arias es el dueño. O sea, tenemos qué bueno, mira, qué bueno saber, ¿no? Porque uno cuando escribe un libro no sabe a dónde acudir. Entonces, en la imprenta también tengo listo, aquí un sobrino se puso
¿Cuántos años Mira, crees que tienes imprenta? Que dejó de herencia, herencia y herencia y herencia. Y él supo que yo tenía la casa en la parte donde hay muchas imprentas, que conoces tú, Pablito, ujú, en el barrio América. Decía, pero usted debe tener mucha propaganda de imprentas. Le digo, sabe que la gente que vive en América, les conozco a todos, pero a lo mejor no sabe que estoy con la radio acá. Y tengo la propaganda en la parte de abajo, desde la América para abajo. Ahí está Subliminal, que trabaja conmigo. Es ya, la marca que manejo este momento. ujú. Y también el señor me decía, ¿sabe qué? ¿Por qué no me arrienda a mí para yo poner una imprenta? Porque hago libros. Entonces le digo, está completo todo. Pues tengo que avisarle a mis amigos donde pueden editar sus libros. Entonces estamos llevando más o menos las cosas por ahí y están a las órdenes. Sí, mira qué interesante es poder conocernos, porque cuando uno escribe un libro, yo te digo por propia experiencia, yo tengo escrito, bueno, algunos libros sobre, obviamente, mi profesión, y cuando yo buscaba el apoyo para de una editorial, me decían, me fui a la editorial Conejo y algunas editoriales que habían acá, ¿no? Las Que famosas, por cierto y me decían, quebró. sí, claro, quebró hace muchos años atrás. Y me acuerdo que la respuesta muy clara, no, su texto no es comercial. Y si no es comercial, simplemente no tienes el apoyo, no publicas y la investigación se queda allí, porque simplemente no es comercial. Entonces, no solamente hay que ver el punto de vista netamente comercial, sino que vaya mucho más allá de lo comercial a lo cultural, y que de lo cultural te refleje un aspecto que sea netamente comercial, porque es un derecho, ¿no? Si inviertes años, porque no es cuestión de escribir un libro en un año, en un mes, a mí me ha tomado 5 años escribir un libro. Entonces, es el hecho de recuperar esa inversión, que obviamente que es muy justo, ¿no? Que es muy justo, y obviamente para quien lo pone la editorial también, pues porque en todo hay un sacrificio y un esfuerzo que debe ser obviamente reconocido. Yo opinaría, mi directo con Tertulio, ah, estamos totalmente de acuerdo desde la perspectiva que usted presenta a escribir. Es un tiempo valioso del escritor y yo lo sé más que nadie y deberíamos valorarlo, sino que yo diría que aquí la cultura, el ánimo, la forma de leer, como usted decía, nos impusieron desde la escuela y jardín y se ha hecho un tema muy tedioso donde sabe que yo estoy recuperando a través de mis clientes que son adultos, que son también jóvenes, que leen bastante, y a mí me da la oportunidad de sugerirles cierto tipo de libros, cierto tipo de literatura. Tengo personajes que han visitado la librería, he tenido a un Sixto Durán Ballén, he tenido a a diputados, he tenido al doctor Rodrigo Borja, hemos editado algunas personas libros y sí es cierto, el papel, no sé si temo equivocarme, pero Ecuador no produce papel, hay que traer el papel desde Así es. afuera. Y yo hablaba con escritores que decían, bueno, voy a la Casa de la Cultura y con todo respeto, a través de 39 años de conocer literatura, de conocer las artes, de conocer la política, de conocer el mundo del libro en su contexto, la Casa de la Cultura no satisface las necesidades de los escritores. Simplemente hay que tener, como en todo, lastimosamente tengo que decir, una especie de argolla para que la Casa de la Cultura publique. Otra cosa que yo veo es que el escritor tiene que sacarse el dinero de donde sea, porque en la imprenta tiene que pagar de contado y después Así es. recuperar esa inversión también es a largo tiempo, porque la imprenta se cobra en efectivo todo el tiraje que se haga. Y para vender se venderá despacio, se venderá, y a Claro. veces incluso el escritor que quiere dejar un legado, que quiere dejar, como decía
Pablito, que quiere sentar la academia. La academia se sienta con la investigación y no solamente es la literatura, es la ciencia, universidades que investigan, que promueven la investigación, es maravilloso. Yo creo que debería ser una obligación estatal apoyar a la academia en cuanto a la investigación, porque el pueblo, como usted decía, Pablito, el pueblo que no investiga es ignorante, y si el pueblo es ignorante, caemos en los famosos magos, en el famoso artilugio que siempre nos hacen los políticos, los habladores, los que tienen el don de la palabra. Nos atrapan, nos engañan, y el pueblo que no lee, que no investiga, que no averigua, pasa a ser engañado. Y yo en la librería doy la libertad para que el cliente está diseñada de tal manera que parece una librería. Muchas veces me han dicho, es una librería vieja. Les digo, no, es una librería antigua que está diseñada para que el cliente entre, tome el libro, como decía Pablito, lo huela. El libro nuevo tiene un olor especial, pero también el libro antiguo también tiene un toque especial. Yo he tenido, por ejemplo, a Pedro Jorge Vera, he tenido a Gustavo Alfredo Jacome, he tenido a algunos, a Iván Ewes, a Willo Ruales, algunos escritores que sí han dejado huella, pero yo, Pablito, en cuanto a la literatura, me quedo con la literatura de los años 30. No habrá una literatura más rica, más exquisita que la literatura de los años 30. Bueno, Pablito, siga. Mira, sí, sigue, Marco Antonio. Yo lo que le decía a Pablito Pablito, para recuperar todo lo que se ha perdido, hay mucha gente que dice no lee. ¿Cómo va a leer si tiene ahora la cibernética en sus manos? Pero es que mira, hay otra cosa también, No hay contradicciones. el libro, lógico, no es lo mismo, pero para eso tenemos que promocionar. Tenemos que promocionar y estar en el mundo de los libros del Café Libro. Este mundo de los libros es tan complejo. Yo tuve la suerte de ser gerente de librería científica a nivel nacional. Buena librería. Librería científica a nivel nacional. Trabajé muchos años con Patricio Bustos, que tiene ahora la librería cultural por acá, por la Kennedy, ¿no? Gran amigo, gran colega. Y bueno, y ahí aprendí. Es que no solo es cuestión de escribir el libro. Sí. O sea, hay que planificar la escritura del libro, el diseño del libro, el contenido del libro, la audiencia del libro, la promoción del libro, el transporte del libro, la publicidad del libro, la venta del libro, la devolución de los libros, porque también a veces hay que te piden 50 y te devuelven 30, las cobranzas, que es la parte más dura y más difícil, ¿no? Porque facilitas se introducieran en el mercado para luego cobrar, madre santísima, es uno de los dolores de cabeza. Pero mira lo que decía Wincho, ¿no? Hay ciertas contradicciones. Imagínate que en la academia, no te voy a dar el nombre de la universidad por respeto al lugar donde yo trabajo, pero imagínate, en la academia nos exigen investigar, que escribamos libros, que hagamos papers, ¿no? Y nos dan apenas 3 horas para investigación. Verás, 3 horas, con 3 horas no escribes nada ni investigas nada. Uno. Y segundo, escribes, yo preguntaba recién nomás en una asamblea que decimos, y yo escribo el libro, tengo 10 libros escritos, ¿pero para quién? Para mí. ¿Por qué no puedo vender a mis estudiantes? Porque el código de ética dice, prohibido que el docente venda sus libros a los estudiantes. Es que no estamos haciendo negocio. Se está promoviendo un trabajo que es ciencia hacia el estudiantado. Entonces mira las contradicciones, ¿no? Nos exigen por un lado que escribamos, por otro lado no nos dan la carga horaria que se necesita para poder dedicarse a la investigación y a la escritura, y por otro lado no tenemos una audiencia que son nuestros propios estudiantes para que lo quieran el producto. Yo me pregunto, ¿acaso autores internacionales como, bueno, en mi área, ¿acaso sus alumnos no utilizan sus libros en las universidades? Por supuesto que sí. Y no están haciendo negocio, están dando ese legado que nosotros decimos, estamos dejando nuestro legado de ciencia a conciencia con nuestros estudiantes a través de un producto que es nuevo, que no existe. Porque no es que se hace control copy, control paste y se escribe un libro. Es investigación, es análisis, es discusión, Exactamente, cosas, por eso decía, es como cuando tú tienes mucha música guardada en una discoteca espectacular tuya. Y tú tienes un libro también guardado que tiene mucha calidad. Entonces dice, esto se vendió bien, una edición que se agotó. Entonces a eso vamos, no hay promoción.
La gente se ha dedicado a lo más fácil, ¿no? O sea, no consulta, sino investiga, pero rápido. De una manera, como decir, para reemplazarlo. No puede. Y mira, y ahora tan complejo con el famoso desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, Estamos complicadísimos. estamos. Porque ahora con un GTP4, yo hice la prueba porque mis alumnos vienen y, profe, ya hice el trabajo. No, tiene un nivel de escritura académico, pero perfecto, ¿no? Pero yo digo entre mí, yo le conozco a este chico y yo a esta chica, pero este nivel de léxico no tiene. Entonces comienzo a averiguar, Puede ser un profesor de años. me hizo con inteligencia artificial, bueno, ahora hay programas para todo, para identificar inclusive de dónde sacan, ¿no? Con inteligencia artificial inclusive. Pero mira, o sea, hay que buscar la facilidad, sí, pero no el facilismo, y no caer en eso, porque en ese momento estamos perdiendo el hábito y la cultura de la lectura. Lamentablemente, no es que sea en mi país, pero yo creo que en toda Latinoamérica nos falta mucha cultura de muchas cosas. Y una de esas es la cultura de la lectura. Solo la cultura de la lectura nos sacará de la ignorancia, del tercermundismo, de los países en desarrollo y todo lo demás. Solo la lectura, porque la lectura conlleva, como te decía hace un instante, a investigar, y el investigador se hace crítico, se hace analítico, se hace propositivo, y se hace sobre todo propositivo, porque por más crítico que sea, si no eres propositivo y no te involucras, no hay cambios. Pero hay gente también que no se dedica a la cultura. Si se casa de la cultura es para tantos literatos, tantos poetas, tantos cantautores, se acercan, se afilian y todo. Pero no hay promoción, pero la Casa del Pasillo sí tiene promoción. Asoman a cantar, cantan bien, excelente, es música nuestra, pero debe tener todas las leyes, educación, cultura, arte, diseño. Tanta gente que valiosa en el séptimo arte ahí. Tanta Es que gente. todo esto es un sistema, ¿no? Todo esto es un sistema. Recuerda, mi estimado Marco Benicio, cuando estuvimos en la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Mira, allí yo también soy músico. Y allí llegamos, pero no se pasa de allí. No hay promoción al artista. Entonces, porque la música es arte, la literatura es arte, la pintura es arte. Y lo que es arte te enriquece el alma, ¿sí? Te hace que florezca todo tu ser a través del arte, de las diferentes formas de arte, ¿no? Y la literatura es una de ellas, pues, definitivamente. Yo Yo conversaba pienso con un que gran amigo de muchos años que le admiraba yo, el artista, cantaba, y decía qué difícil será para él hacer una sesión musical. La sesión musical, si tú no le das importancia a lo que está haciendo el Señor, no tiene validez. Tocará un día y pasará. Pero si tú estás dándole importancia, estás dando melodía a eso que está haciendo el Señor, es un respeto por el arte. y eso pasa factura en todo el arte. Y por decir algo, yo tengo un hijo que estudió en la Universidad de San Francisco música y su instrumento va a ser el bajo. Y empezaron a hacer jazz y blues, cosa que aquí en el Ecuador y en Quito no es tan rentable. Mi hijo está trabajando en otra profesión que no es la de él. Qué pena. Entonces, qué pena. todos estas artes son difíciles. Por ejemplo, yo tengo un amigo, no sé si le conocen, Fernando Zambrano, el presidente de Teatro Ecuatoriano. Él hizo muchas obras de Molière y iba a la Casa de la Cultura, al Teatro Prometeo. Y el Teatro Prometeo trataba de exprimir al artista, al actor, sacándole todas las ganancias, sabiendo que yo estoy de acuerdo con Pablito que la investigación, la ciencia, el arte, la música, debería ser el Estado el que promocione, porque aquí cada uno, a veces somos llaneros solitarios. Decías que trabajabas en la librería científica y todo el proceso desde que se diagrama el libro hasta que salga a la venta y se devuelva, es un proceso largo. Y tú decías, el arte, y para cobrar, no tenemos una cultura de lectura, estamos, no sé si somos cuadrados. No sé si nos falta un pensamiento flexible, donde yo tenía un guambra que iba a la librería y que era profesor del Angélica Hidrobo, un jovencito. Él llevaba sus libros, llevaba 20, 30 libros de propiedad de él
al colegio y ponía en una mesa y les decía a los estudiantes, cojan el libro, lean lo que quieran. Muchos de los estudiantes cogían los famosos Llaneros Solitarios, los famosos cómics, y él decía, no importa, así se empieza a leer. Entonces sí nos hace falta la cultura del libro, nos hace falta que los precios sean asequibles. Yo investigaba, por ejemplo, uno de los países que más lee es Argentina. Yo he tenido conversaciones, tertulias con escritores, con personas. El argentino es uno de los países, los argentinos son de uno de los que más leen. Nosotros aquí en el Ecuador estamos llegando a 8, 10 libros, no sé si exagero, 10 libros al año. Al año. Y los estudiantes, como decía Pablito, están tan limitados en su léxico que yo leía que más o menos abarcaban 300 palabras, de los cuales cómo se comunicaban eran con 50, 70 o 80 emoticones. Era la forma de comunicarse. Así es. Así es. Es que mira que los procesos han variado y han evolucionado tanto, ¿no? Con este asunto de los mensajes de texto, que tuvo su razón de ser en el Japón, por la necesidad de comunicarse de manera inmediata, entonces los textos eran cortos, comenzaron a cortar las palabras, hacer las diminutivas, hacer las contracciones, reducciones, y eso, bueno, yo desde el punto de vista lingüístico lo veo bien, porque eso es el desarrollo y avance de la lengua. Toda lengua y lenguaje tiene que avanzar y evolucionar, definitivamente, pero también crea ciertas limitaciones, ¿no? Porque te limita a no ir más allá del, como yo te decía hace un instante, del pensamiento crítico, simplemente del repetitivo, y no eres analítico, y mientras no eres analítico, pues no vas a salir de donde estás, de tu zona. Además de eso, que todo el mundo busca la zona de confort. O sea, ¿para qué voy a complicarme leyendo un libro si puedo tranquilamente pasar viendo televisión o jugando con el celular? Si tú ves, todo mundo, en donde quiera que vayas, mínimo, un 50% de personas clavados en su celular y no hay conversación. Es el celular, nos tiene, discúlpame la expresión, nos tiene hipnotizados, por no decir otra palabra más fuerte, nos tiene el celular hipnotizados, clavados en TikTok, en redes sociales, en un pocotón de cosas que nos distraen de la lectura. Entonces, hay que romper ese esquema, y no se rompe el esquema más que en la academia, en casa, porque se educa con el ejemplo. Entonces, si tú ves a papá, mamá, hermanos leyendo, tú sigues el mismo ejemplo, porque es el primer lugar de formación de un ser humano, ¿no? Como decía el expresidente Mujica, en la casa se dan los valores, en la casa se enseñan las cosas básicas de la cultura, y en la academia vas a aprender matemáticas, física y todo lo demás, pero ya no vas a educarte ni a formarte, vas a aprender lo que en la literatura norteamericana lo llaman la instrucción, porque ellos utilizan la palabra instrucción, porque les interesa instruir. En cambio, los latinos vamos más allá de la instrucción, vamos a la formación, porque la instrucción con valores de formación, ¿sí? Y eso hay que desarrollarlo desde casa. Y Pablito, yo acoto algo, a veces los padres de familia piensan que, o han querido delegar esta responsabilidad a los académicos, y no es cierto. Tú decías, si yo me siento a leer un libro, o me siento a leer el periódico, el hijo va a ver, el hijo, la hija, el familiar va a ver y uno se predica con el ejemplo, porque uno puede decir miles de palabras hermosas, rebuscadas, pero si no se predica con el ejemplo, no es nada. Y cierto, y tú tienes toda la razón. En la casa es donde se enseña, el académico forma, da la ciencia, un poco es el artesano, el alfarero que va puliendo todos los errores, pero la base es yo, por ejemplo, en el colegio, yo me gradué en el colegio Juan de Velasco de Riobamba, leía, pero no leía. Cuando llegué a Quito y vine acá y empecé a trabajar y a poner la librería, se me abrió un mundo que cada vez que cojo un texto, por decirte algo, yo leí, sabía que el Principito era uno de los primeros pasos para leer, pero
con el tiempo me fui dando cuenta que el Principito se leía en 3 etapas de la vida, en la niñez, en la juventud Ujú. y en la madurez. Entonces, que tiene, un libro Y, puede tener perspectivas de cuando exacto, lees y los vuelves a releer. exacto. Y tiene, como tú acabas de mencionar, ¿no? La perspectiva y el punto de vista depende también del nivel de madurez del lector, pues, porque ese libro El Principito es un libro fabuloso, yo lo he leído, es como haberse visto la película, acuérdate la película de John Travolta de Vaselina, ¿no? Que yo me he visto Sí, como 15 veces la película y no me canso de sí, verla porque es una película de esas fabulosas. sí, Grace, sí, sí. Entonces, claro, Grace. de Grease, ¿no? Grease, sí, en Sí, inglés Grease. Pero es lo mismo suele con un libro. Un libro tú te lees 2, 3, 4 veces, ¿sí? Y te da placer leerlo, sientes ese placer de leer y de volverlo a entender, a redescubrir, sí, porque es redescubrir, a redescubrir su contexto es que tú en un tiempo estás quizá mirando diferente, una ¿no? película que ya lo miraste en esa época, pero ahora con tu madurez le das otro significado. Por Claro, Le supuesto, estás tiene. dando una por calidad supuesto. única. En ese Tú entonces yo dices, la veía por "Esta Olivia chiquita no, Newton-John, no, ahora no le veo se por lo que besó, me recuerda el rock and estaba roll y todo lo enamorado, demás. estaba abrazado, O estaba cuando, abrazado. Y como para ahorita eh, me dice en el cine. Entonces no me concentré, pero ahora lo estoy viendo bien. o como Claro, cuando lees, como cuando lees El Anticristo de Friedrich Nietzsche, cuando entras a los 17, 18 años, te haces un revolucionario y ah, sí, vuelves a pues claro, leerlo a los 25 y vuelves a leerlo más tarde y ya lo ves desde otro punto de vista, ya no eres el... así es. A veces dice que vamos a cambiar el mundo cuando ni siquiera podemos tender la cama. Cómo podemos cambiar un mundo cuando ni siquiera ni No siquiera te tenemos pinas las bien. herramientas para hacerlo? Y Mira, eso sucede en la música, porque yo he visto, también mi abuelo, primos vienen de la música, vienen de la pintura, o sea, es tan difícil. Aquí cuando en otros países al escritor, al poeta, al artista, al músico, al que hace teatro, al que hace danza, es Le pagan para que importante. vivan en el barrio, hermano. Le Sí, es pagan para que importante. vivan en el barrio sus artistas, que sea un grupo selecto. Aquí no Sí, le paran bola, mejor le hablan por atrás. Le tratan sí, de quitarle esa imagen buena que tiene. Pero si tú no lo conoces, no lo juzgues tampoco. sí, sí. Y quería decirte, Claro. Pablo, es algo importante lo que tengo que contarte. El abuelito de Carlitos daba sus serenatas cargando el piano entre los más fortachones de los amigos que iban. Para que te des verás, cuenta tú a dónde te- llegaba esa calidad de música en esa yo te época. cuento una anécdota. Yo cuando estaba en el Colegio Mejía, porque ahí me gradué y ahí me inicié como músico en el año 73, 75, creo, de esa época, nosotros dábamos los serenos con la batería, los amplificadores, las guitarras eléctricas, pues. Sí, entonces Todo era el equipo. un silencio, pero sepulcral, y cuidado se caiga el plato de la batería, porque ¡tá! Es terrible sonido, ¿no? O de un guitarrazo por ahí. Pero es que eso era vivir el arte de hacer música, ¿no? De dar un sereno. Claro que era típico sereno en las guitarritas acústicas, ¿no? Pero nosotros íbamos con el grupo completo, con la batería acústica, el sintetizador, las guitarras eléctricas, y así era pues antes, ¿no? Ahora se paran en el auto, te ponen una canción de La Bichota, o de Bad Bunny y te hacen que te dan una serenata con Y encima ¡Qué más, bonita letra! las y homenajeadas se encima, vuelven locas así, con 4 malas palabras, con cuatro así malas es, actitudes. así Antes, es. por ejemplo, las canciones eran unos verdaderos poemas. Es que tú Las analizas los canciones, poemas de Rubiro Infante, las canciones de Rubiro Infante, las claro, pasiones de Rubiro Infante, Claro, son bien es hechas. el poema hecho música, es el sí, poema hecho música, porque en realidad esos nacieron como poemas, que luego le sí, musicalizaron, ¿sí? Y te cuento, No sé si te Pablito, acuerdas, para mi el estimado próximo Marco Vinicio, le digo que Para el próximo programa, Carlitos, Pablito, va a estar aquí doña Lisita Pantoja, que es escritora en la música. No sé si le conozca. Ella no tengo escribe el para gusto. los artistas. Vamos a tenerlo con nosotros para la próxima semana. Qué bueno. A un Paco Godoy tendrían que invitarle también. También, claro que sí, es un riobambeño. Sabe que la historia de Paco Godoy, yo lo dije el Sí, 21 de abril. Yo lo dije, ¿por qué razón? sí, Porque yo arrastraba una materia en inglés, la especialidad de Pablito. Y Mario Godoy era mi profesor del Colegio San Felipe mismo. Entonces digo, tengo que decirle a él para sacar una buena nota, algo, ¿no?
Entonces, como era el último hijo de todos, decía papá, tiene que cogerla a él para que me califique bien y me dé bien y que sepa que yo sé, pues, para pasarla bien. Pero no era tan simple, pues te cuento. Yo, verás, en el Mejía tenía el guitarrista no me acuerdo del grupo, era el guitarrista que tocaba Spirit González, no me acuerdo el nombre del grupo de él, era mi profesor de física y él era baterista. Entonces cuando yo empecé a tocar la batería en el colegio, un día me hace que le digo, profe, yo estoy tocando la batería. ¿Sabes cuál fue la respuesta de él? Primero dedícate a estudiar física, pasa mi materia y dedícate a la música. Esa fue la respuesta de él. Sí. Bueno, pero hay cosas bonitas, uno se observa, ¿no? O sea, no soy amigo de todos los hermanos. Yo iba a clases con el cuadernito, me dice, siéntese allá, dice, para darle la clase. Y es un ratito, mi hermano está, pero no se preocupe, él está practicando. Paco Godoy hacía un entrenamiento con el piano grandote, el más grande con esos deditos de niño, imagínense, dese cuenta. Piano de cola. Dese cuenta. Entonces, y con su ponchito tabaleño, yo le tengo la retina clavada en él, que yo puedo decirte cómo estaba hasta vestido. Yo me acuerdo todo cómo fue, es que iba todos los días para dar el examen, tenía que estar todos los días ahí. Entonces, el recorrido de él era por la mañana, 8 de la mañana ya estaba en el piano y tocando. Terminaba a las 11:30, 11:45, comía y regresaba nuevamente, en otro horario que tenía que yo estar. Entonces, más o menos, el maestro tiene que ser así. O la persona que quiere ser mejor que los demás, tiene que estar incursionando constantemente. Eso es todo. Yo lo hago, por ejemplo, extra. Una de las cosas que me fascina también, bueno, Marco sabe que soy un guitarrista, un autodidacta, pero en cuanto a los ejercicios, vengo haciendo la próxima 35. programación va a ser con guitarra y con lo que saben hacer cada uno. Pablito es un percusionista de primera. Así que las habilidades que lo tenemos, vamos a hacer y vamos a armamos Entonces, una canción de streaming. Claro. Y eso, por ejemplo, yo lo conjugo con la salud y con los ejercicios. Llevo 35 años haciendo ejercicios, dando clases de aeróbicos y pesas, jugando, haciendo todos los deportes y nadando. Entonces, sí, me ha ayudado a formarse porque cierto deporte o cierta materia nos crea una disciplina. Y si la disciplina, aunque no seamos virtuosos, cuando tenemos disciplina, podemos ir mejorando. Exacto. Así es. Entonces, imagínense que el doctor decía, hay que sacarle esta amígdala. No, ¿para qué le va a sacar? No pasa nada, sáquese nomás. Entonces, eso te cuento hace 20 y pico de años, imagínate. Entonces, yo no sé, el trabajo es otro. El asunto de dinero puede ser también por ese lado, de operación. Gracias a Dios no ha pasado nada. Entonces reemplazamos el gusto y el hobby y la buena intención de hacer lo que uno le gusta hacer. Porque hay muchas personas que lo hacemos también por la moneda, el dólar que lo pinten. Bueno, eso fue de la época, que la época también es importante para nosotros sobresalir porque hay un incentivo para pagarle. Sí, uno se esmera más. Y no hay como lo... Pablito es peor que casado, trabajo en la música y peor que casado como profesor. Estoy dando cuantos idiomas. Pero mira que no necesariamente el dinero te da la felicidad, ¿no? La felicidad te da el escribir, aunque sea un párrafo, aunque sea un verso, aunque sea un poema de 5 líneas, y si en eso está plasmado tu sentir, tu vivencia, tu experiencia, eso no tiene precio, hombre. Eso no tiene precio, ¿no? El hecho de escribir un libro porque te nace escribirlo, porque hay la necesidad, no porque te lo hayan pedido, no, sino porque hay un nicho, hay un vacío en el mercado y dices, no, lo voy a hacer, es el hecho. Por ejemplo, yo te conté el otro día mi intención, me jubilo y escribo el libro El precio de ser padre, ya lo tengo hasta el título. Pues, eso estoy esperando el libro, ¿qué horas llega? No, ya le tengo hecho el outline, o sea, el general, pero es que mientras esté en la academia te absorbe terriblemente. Esta poesía se hizo en varios años, pero cuando se junta, como dice, con los amigos que les gusta hacer poesía, se termina. Y se termina, ¿por qué razón? Porque debe terminarse. No puede estar ahí plasmado con 2 estrofas o 3 estrofas. Y esto ya lo grabé.
Dice, linda mujer mestiza, mujer linda ecuatoriana canela, bronce y sabor. Con orgullo hoy te canta todo mi bello Ecuador. Tu belleza de mestiza engrandece nuestra raza, porque eres muy bonita como el jardín de mi casa. Hoy el mundo se embeleza al ver tu espléndida belleza, hermosa mujer princesa que enloquece mi cabeza. Mujer, mujer, musa, cautivadora, eres diosa que enamora. Cuando miras y caminas, a este mundo lo dominas. Esto es como mis hijos se criaban en una casa con jardín adelante. Y esta casa existía en las Salinas y Bogotá. Ahí nacieron mis hijos, al lado del Inca Imperial. Esas 3 o 4 estrofas que les di lectura, lo hice en esa época y lo tenía escrito. Pero ahora ya viene otras 5 estrofas más para poder continuar. Es algo bonito acordarse de que uno se ha hecho algo. Eso decía una gran verdad lo que dijo Pablito. 1 o 2 estrofas es algo bueno. Subí alguna persona al carro y decía, usted escribe, qué bonito, encontré esto, vea, no es suyo. Entonces decía, ¿qué dice ahí? Es porque había en algunas partes poesía en los colegios y se le hacían reflexiones a los jóvenes, a las chicas, a las mujercitas cuando se iba a dejar en el colegio. Entonces, esas cosas es muy bonito ver que se trae a la mente y se le puede dar un sentido hermoso de vida. Pero como conocedor, yo soy una especie, y Pablito ha de estar bastante de acuerdo con mi criterio. Nosotros los libreros somos un poco el sedazo que va, o el termómetro que va viendo cómo un tipo de literatura, de poesía va saliendo. Y es un poco doloroso, es un poco incluso hasta odioso decirlo, que la poesía es una de las artes más difíciles de vender. Te digo porque yo tengo como 8,000 títulos y poesía yo tengo que incentivar, decir, vea, aquí hay una buena poesía, Pablo Neruda, Sansores, Gabriela Mistral, que son más o menos los íconos, Rimas y Leyendas de Adolfo Bécquer, que más o menos son los íconos de la poesía, de las rimas, pero ya viéndole en el campo pragmático, la poesía es difícil, difícil. Es que ¿sabes por qué, mi estimado Huicho, mi estimado Carlitos? Porque lamentablemente nos hemos deshumanizado. Y el arte y la poesía es muy humana, tiene mucho sentimiento, tiene mucha expresión. Y ahora como estamos tan materialistas, o sea, estamos tan deshumanizados, que no nos llama la atención las palabras bonitas, que no nos llama la atención el hecho de ser halagadores, el hecho de ser halagado también, ¿no? Con la palabra verbal y la palabra escrita. Entonces, el materialismo nos ha deshumanizado y tenemos que retomar eso. ¿Y cómo se retoma eso? Nuevamente, insisto, a través de la educación en casa, a través de los valores en casa. Y esto hay que retomarlo. Mira que ahora un médico tranquilamente dice, señor, usted tiene cáncer, le queda 2 meses de vida y listo, y chao, y se acabó. Tan seco como así, cuando el asunto es tan serio y estamos deshumanizados. Te digo por propia experiencia, eso me pasó a mí con mi esposo, cuando el médico dijo, señora, tiene cáncer, pero tiene 15 años de vida, no se preocupe. Pero ya te dijo cáncer y 15 años de vida. Entonces, así y fresco, tranquilo, ¿no? Así fríamente. Pues te digo, entonces, ahora, si empezamos nosotros a darle el valor del sentimiento a través de la expresión verbal y escrita, retomamos del humanismo. Pero eso empieza en uno. No esperes que el mundo cambie. Cambia tú y verás cómo cambia a tu alrededor. Entonces, uno tiene que, como te decía hace un momento, ¿no? Con el ejemplo. Ser el ejemplo, ser la acción, ser la obra. Porque en función de eso, el resto imitará, ¿sí? Y querrá seguir, y querrá ser como tú, ¿sí? Como cuando te dicen, qué bestia, yo quisiera ser como usted, profe, o qué bestia, quisiera cantar como tal persona, ¿no? Sí, porque estás dando el ejemplo. Y ese legado es el que tenemos que dejar nosotros como personas ya mayores a nuestras futuras generaciones. Y la poesía es hermosa. Por ejemplo, acabo de un poco absorber y analizar el poema de Marco. O sea, nuestra generación es tan
tan especial. Somos Claro. esos dinosaurios, somos esos brontosaurios, somos esos tiranosaurios rex que no deberían, nuestra generación es, alguien decía, nuestra generación se va muriendo, auxilio, hay que Es la dejar generación valores, de como oro, dices ¿no? tú, Pablo, como tú dices, Marco, o sea, una poesía que llegue hasta los tuétanos a una mujer, que sea halagada, que es la madre de tus hijos, que escribiste y que la vuelves a leer, las vuelves a releer y tiene un peso de oro y tiene un valor, un valor agregado cuando lo vuelves a leer, cuando vas un poco cuadrando ese rompecabezas. O sea, la poesía es maravillosa. A mí me fascina la poesía. Vea, la ventaja y desventaja, la hermosura, como dice mi amigo el coordinador. Él dice, tú tienes una suerte tan grande de acercamiento de la gente. Digo, no es que tengo suerte, sembré. Esto hay que sembrar. Claro. Esto hay que sembrar. Y me encontraba con Gladysita Carcelén, que hace los programas los jueves de poesía. Ujú. Y este es el libro de ella. Nuestro Ujú. amor no ha muerto. ¿Cómo le conocí? En RTV Televisión. Y después viéndonos, digo, en alguna parte, me acuerdo, claro, era más guambrito y más flaquito, ¿no? No te sé decir, más Usted guapo te estaba faltó más decir. guapa de toda la vida, digo, de tanto amor que le pone en el libro. Digo, qué chévere encontrarse con esas amistades hermosas y traerle acá al programa de Radio La Consentida Internacional. Hay personalidades excelentes, una manera de trabajo que tienen con la poesía, yo admiro bastante. Y aprovechamos aprender más. Tratar, este es un trabajo de constancia, de lucha, de fuerza, ponerle en todo lo que quiera hacer. Porque si no se dedica, por eso Messi fue gran dominador del balón en un departamento con la pierna izquierda. Mire usted, tiene que estar entrenando, no tenía espacio, Constancia, pero tenía disciplina, que estar constantemente. Correcto. Determinación. determinación. Determinación, porque puedes tener disciplina, pero si no tienes determinación, decir, esto Sí, quiero hacer y lo quiero lograr, por más disciplina que tengas, no avanzas. sí, sí Sí, es. pero eso uno dice, ¿cuánto tiempo desperdicié? Viene a mi cabeza. ¿Cuánto tiempo dejé de hacer esto esto era lo mío? Pero ¿por qué no me dediqué? Pero llegué. Pero estamos aprovechando el tiempo, Carlitos. Y ahora hemos unido la calidad y el trabajo de Pablo Mejía Maldonado, que es una persona que yo le admiro bastante en su manera, ese trato que tiene al alumno, a la gente que le ha educado, cuánta experiencia tendrá para contarnos. Y de ti, Carlitos, que cuando tú llegas al libro dice acá tienes esto otro, te Te voy a estás viendo visitar, todo. Carlitos, un día a semana a tu Claro, y librería va a Sí, ser para un conocer. programa, hay que hacerlo ¿Sí? desde ahí. encantado y Hay que hacer un bienvenido. programa desde ahí, mi querido Pablo. Vamos a Sí, hacer desde podría ahí. ser. Claro, Perfecto. Podría ser. claro. Yo llevo todos Porque los juguetes para pararlo ahí y grabamos. te cuento que hacía, te comenté pues Marco y Pablito ahora le comento, yo hacía sesiones de música, de jazz y de blues en el día Pero sábado acá está el maestro, cuéntele a él, porque él es el en la maestro, él librería, sabe hacía todo. sesiones abiertas. Entonces Chévere. sí tiene la capacidad de poder, han ido personajes de teatro, de danza, le tengo, es amigo el Carlitos Michelena, siempre pasó por la librería, es otro tipo de arte. Ah, Claro. eh, Fernando Zambrano, como te decía, uno de los mentores del teatro ecuatoriano. Entonces, sí hemos estado, el libro une, el libro hace directos amigos, y de alguna manera me enseñó que yo debería ser como la esponja, aprender, absorber. ¿Para qué? Para que cuando algún joven llegue a la librería a decirle, esto dijo un directo escritor, y no solamente dentro de la literatura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablito. La academia, la ciencia es la que nos va a sacar adelante. O sea, es fundamental en la universidad, la academia, el estudio, la investigación es la base. Para mí es la base. Ahora te cuento, Carlitos y Pablito, en la programación que se nos está acabando, qué pena, porque el estudio 7 hay artistas y Ujú. también hay batería puesto, instrumentos y todo.
Entonces estuvo Gary con nosotros el día 21 de abril. Él estuvo aquí. Él es el productor. Entonces, la idea es esa, de tratar de hacer poesía, música y letras en conversación. Entonces, si nosotros hacemos por ese lado, está el camino ya comenzando. En el camino aprendí. ¿Qué le parece ese nombre? Compartiendo con bonito Pablito espacio de Mejía tertulia, y ¿no? Carlitos. En el Sí, camino una aprendí. tertulia. Sí, sí, sí. Es que es verdad. Es completamente cierto, ¿no? Tú dices, a veces uno se pone a reflexionar y dice, ¿por qué mi papá y mi abuelito me contaban la misma historia tantas veces, tantas cosas? Es porque hicieron camino, ¿no? Y yo suelo decir, y mi filosofía de vida es tan simple como esta. En la vida hay que hacer historia al pasar y dejar huella al caminar. Y yo creo que eso es fundamental en la vida, porque ahí estás dejando un legado, ¿no? Un legado bien sentado, un legado con disciplina y con ejemplo sobre todo, porque, vuelvo a insistir, con el ejemplo se cambia el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hace unos días les comenté ya que mi nieta cumplió 15 años y también de parte nos dice, ¿saben qué? Gané el concurso de libro leído. Qué satisfacción ver, escuchar, ver como tú dices, Pablito, que se va dejando un legado, que se va abriendo el camino y que se va sentando bases a través del ejemplo. Sí es importante y Marco, te felicito porque en esta época convulsionada donde Pablito decía la inteligencia artificial, donde todo el mundo quiere reemplazarnos, donde todo el mundo quiere hacer las cosas más fáciles, que sí es bueno en algunas cosas. Programas como este donde se resalta la cultura en general, la música, la poesía, la Te voy a hacer literatura. pensar, Carlitos. Entonces sí, Te voy a hacer adelante, pensar, adelante. Carlitos. Me gustaría que este programa se haga a sí mismo con tertulios jóvenes, con Claro. adolescentes, Eso con te niños decía, que ya leen. Eso te decía Sería la idea que fabuloso. teníamos con unas 4 chicas que pensábamos hacer, pero tuvieron suerte ya de tener el trabajo en algunas FMs. Pero ellos fueron alumnas en la voz radiofónica de Ayer de Pichincha. Y yo ya lo hice, las gestiones para ver armando ese programa. Las estudiantes al aire. ¿Qué le parece, Pablito? Es un programa para ustedes, con toda la manera, el genio que ustedes tienen, y donde pueden explotar los libros que tienen y todo lo que hacen constantemente. El horario al escoger. No sé Mira, si sea en este horario mismo, 7 de la noche, que sería simpático, bonito. Mira, yo siempre suelo decir, no hay nada mejor que sistematizar y unir la energía nueva, renovadora del joven con la experiencia de uno como adulto. Estos dos elementos juntos crean maravillas, pero lamentablemente te tengo que decir por propia experiencia, cuando uno llega a una edad de adulto, en vez de ser excluido, porque ya no compartes, pero ahí viene algo importante, que tenemos que hacer todo ser humano. Tenemos que aprender a crecer con los jóvenes y a crecer con nuestros hijos, porque el instante que dejamos de crecer con ellos, automáticamente en las brechas generacionales y uno queda apartado. Entonces, te gusta o no te gusta el reggaetón, aprende, escucha también de eso, aprende, critica Sí, y juzga y también se parte de, ¿no? Entonces, Claro, y el chico era igual. Yo alguna vez me acuerdo, estaba en clase y les puse un pasillo para que escuchen mientras hacía una actividad. Así, chicos, yo escucho su música, ahora escuchen la mía un poquito. Entonces, es ese intercambio, ¿no? Para que también valoren valoren y respeten el criterio del otro y aprender a vivir en la diversidad y respetar esa diversidad y crecer con esa diversidad. Porque caso contrario nos volvemos islotes cada cual por su lado y la sociedad no es así. Somos entes sociales que convivimos a diario y tratamos con personas a diario. Lo que tenemos que aprender a hacer es a respetar la diversidad de criterio y la diversidad de comportamiento y actitudes de las personas, sí, que eso, respetando y valorando lo que cada uno tiene, porque todo ser humano tiene mucho positivo, muchas cosas de positivo. Muy bien, ha sido
El tiempo casi corto, para mí no se sintió nada 1 hora. Tiene que ser más, pero siempre es bueno 1 hora en face to face, cara a cara con el programa. ¿Por qué ¿Estás aprendiendo razón? inglés? ¿Ya estás aprendiendo inglés? Para poder subir al YouTube y también fotos en el Instagram. Mi querido Pablito, me quedo contento tú eres siempre de casa, tú eres una persona muy conocida por esta persona que te admira bastante. Muchísimas Me gracias. siento contento con tu compañía. Carlitos es otra persona que está parte del grupo nuestro haciéndose y investigando. Llegamos a Roma, ahí nos topamos con la familia Arias, con la familia primos de mi padre. Imagínense esa elegancia que tienen cada uno, tienen ojos azules, que no sacó el nieto, sino sacó el hijo, 2 hijos tienen ojos azules. Y la parte de la prima, que era Arias, Teresa Arias, mi abuelita, no tuvo la suerte de tener esos ojos, pero salieron sus hijos, sus nietos. Vea, por allá salió la quinta pinta, dicen. Y nos estamos retirando de esta manera. Felicidades, Pablito. La próxima semana, el lunes, estaremos en contacto con invitación especial de su señor hijo, Carlitos, para que hable un poquito de música con Pablito, del jazz progresivo. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, perfectamente. Ellos tienen un grupo con su profesor, se llama The Black Stick, que tocan jazz y blues. Podemos contactar una cita con ellos y de pronto una música en vivo, no sé. Me gustaría una entrevista primero para después continuar de esa manera. Claro, correcto. Claro, correcto. qué chévere. Primero nosotros tenemos cuántos temas guardados. Ahorita nos quedamos picados, pues. Nos quedamos con el tiempo, nos corta la gerencia, vean lo que es en televisión, nos cortan. Tenemos que ir a Educomunicación y gracias, Pablito, despídase, por favor, y Carlitos también. Como siempre, muchísimas gracias, mi estimado Marco Vinicio. Es un placer ser parte de tu programa. Gracias por la consideración que tienes hacia mi persona, sobre todo como persona y como profesional. Un gusto, mi estimado Carlitos. Aquí te dices Wincho, me supongo que es tu nickname, ¿no? Tu apodo. O no sé si te llamas así también. Ya. Sí, Okay, entonces, es un gusto. Me gustaría de verdad visitarte en tu librería. Me encantan los libros y conocer un poco más de lo que haces tú, del editorial inclusive, porque yo como autor de algunos libros, sí, también a veces necesito editoriales y bueno, podemos ahí conversar a ver qué se puede hacer en función y en beneficio de la cultura y en función del beneficio social para educar a nuestra gente. Gracias por tu invitación nuevamente y un gusto, mi estimado Carlos. Ha sido un verdadero placer, también un gustazo conocerte, conocer lo que haces y estoy totalmente de acuerdo contigo, que a las personas se les valora por el ser humano que es y como adorno muy fuerte la profesión. Ha sido un placer compartir nuevamente contigo, Marco. Es halagador, es gratificante conversar y que el tiempo pase, que esta tertulia sea tan familiar, tan cálida, que la 1 hora nos queda cortos. Muchas gracias, he sido bendecido, he sido aleccionado, puedo aprender de ustedes y siempre mi ánimo está en humildad para aprender de los maestros. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Bueno, les cuento, yo ya hice. No sé qué me diga Pablito. Andrés Toa, un saludo importante. Pintor, vivió en Oklahoma 25 años. Hicimos un programa bilingüe hace mucho tiempo con Andrés Toa. Maneja el alemán, el italiano, el francés y el americano que lo habla bien. Pero esa suerte quiero compartir con Pablito, que es otro académico que tiene su gusto por hablarlo, como se debe hablar. Será hasta la próxima. Ha sido un gustazo tenerles como contertulios de ustedes. Verdaderamente estoy muy agradecido. Muy agradecido. Hasta siempre. Muchas gracias. Bendiciones.